Dios les bendiga, iglesia. Para los que no me conocen, mi nombre es María Mauri, soy pastora asociada aquí en el Centro de Adoración Una Mejor Vida. Y hoy es viernes 22 de enero, estamos en el día 12 de nuestro ayuno de 21 días. Gloria a Dios, ya estamos culminando la segunda semana y oro que Dios esté fortaleciéndoles a cada uno de ustedes y que estén aprovechando este tiempo para buscar su rostro y declarar su milagro manifestado. El tema de esta semana ha sido tus relaciones y tu esfera de influencia. Y el tema del devocional de hoy es un corazón para servir. En nuestra cultura, ¿verdad? En los días que estamos viviendo, se considera grande y exitoso aquellos que tienen poder financiero, popularidad o influencia en el mundo de los negocios. Por otro lado, en el reino de Dios operamos completamente diferente. Opera completamente opuesto a la mentalidad del mundo. Dios considera el más grande aquel que está dispuesto a humillarse y a servir a otros. El servir no es natural para la mente carnal, pero para aquellos que hemos nacido de nuevo y que hemos experimentado la gracia y el amor de Dios, viene a ser parte de quienes somos. Cuando buscamos a Dios y su voluntad, el Espíritu Santo revuelve ese deseo en nuestro interior de servir a otros. Y Jesús fue nuestro ejemplo principal. En Juan capítulo 13, versículos 4 y 5, voy a leer, dice: así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. En este capítulo, Jesús y sus discípulos se habían reunido para cenar, iban a tener una cena. Sin ningún aviso, Jesús agarra una toalla, un envase con agua y se pone a lavarle los pies a sus discípulos. Obviamente esto no es algo que practicamos en nuestros días, que sea parte de nuestra cultura, pero para ese tiempo era algo común. Recuerden que en ese entonces no tenían carros, ni trenes, ni aviones, así que la gente se transportaba simplemente caminando de un lugar a otro. Los que quizás eran más adinerados quizás tendrían un caballo o un burro, pero la mayoría de la gente caminaba. Así que cuando llegaban a un lugar, sus pies estaban todos sucios de polvo y fango. Y tengan presente que en aquel tiempo no tenían Nikes, ni Air Jordans, ni Converse, eran sandalias abiertas. Así que los pies verdaderamente se ensuciaban bastante. Y para aquel tiempo era el trabajo del esclavo de la casa, del siervo de la casa, el que le lavaba los pies a los invitados que llegaban. Pero Jesús, queriendo tomar la ocasión para enseñarles a sus discípulos, tomó el lugar de siervo y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Algunos se opusieron a que su líder y maestro se pusiera una labor considerada tan baja. Pero lo más sorprendente de esto es que Jesús también le lavó los pies a Judas, el hombre que lo entregaría. Si yo hubiese estado en el lugar de Jesús, eso soy yo, que supiera que Judas me iba a entregar para satisfacer su propia avaricia, yo no creo que yo me hubiese bajado a mis rodillas a restregarle el sucio de los pies a ese traidor. Pero Jesús lo hizo de todas maneras, tratándolo igual que al resto de sus discípulos. De una manera personal e íntima, Jesús mostró el corazón de servir, amando y dando a otros sin importar lo que nos hagan o cuán difícil sea amar esa persona para nosotros. Jesús nos demostró a nosotros cómo amar de una manera incondicional y cómo servir a otros de la misma manera que trataríamos a alguien que nos trata bien. Este amor se extiende a aquellos que están lejos y también a los que viven en nuestra casa. Ellos no están exentos de necesitar nuestro amor y nuestro servicio. Así que como seguidores de Jesús debemos parecernos cada vez más a Él. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo amamos al que es difícil de amar? ¿Cómo servimos a aquellos quienes las gracias nos dan o quienes jamás nos servirán para atrás a nosotros? A veces esto parece imposible e inalcanzable. La buena noticia es que
el amor que se requiere para poder hacer todo esto no proviene de nosotros. Este amor viene de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es Dios el que pone ese amor. Y yo les puedo contar un testimonio. Yo recuerdo hace unos años atrás, cuando fui a visitar a mi familia, que había una persona en la casa visitando, y esa persona es una persona que está atada por el alcohol. Y yo recuerdo que el simplemente estar cerca de esa persona me dio como cosa, me sentí incómoda porque se le sentía la oscuridad, las malicias a esa persona. Y humanamente hablando, ni quería estar cerca de esa persona. Pero al otro día, cuando yo me arrodillé a orar en mi devocional diario, empecé a orar y el Espíritu Santo trajo a mi mente esa persona y me movió a que orara por ella. Y yo comencé a orar por esa persona. Hermanos, y mientras yo oraba por esa persona, yo empecé a sentir un amor y una compasión por esa persona que yo sabía que no provenía de mí, provenía de Dios. Dios simplemente me dejó sentir un pedacito, un poquito de lo que había en el corazón de Dios para esa persona. Y de igual manera con cada uno de nosotros, Dios nos ama y tiene compasión de nosotros. Así que para poder servir a otros y amar a otros, simplemente tenemos que depender de Dios, porque Él es el que derrama en nuestros corazones ese amor a través de su Espíritu Santo. Es el Señor el que pone ese sentir en nuestro corazón y el que nos va a mover a servir. Cuando no servimos a otros, comenzamos a enfocarnos en nosotros mismos y en nuestros problemas. Y entonces nos sentimos abatidos, nos sentimos oprimidos, nos sentimos deprimidos. Pero cuando servimos a otro, nuestro enfoque cambia. Y recuerdo el testimonio de un evangelista que vino a predicar en nuestra iglesia hace unos años atrás. Él contaba que estaba sufriendo por una depresión. Él dice que él nunca había pasado por eso, y él se sentía con una depresión, que a veces no quería levantarse de la cama, no quería salir de la casa. Pero él dice: yo siempre he sido un guerrero, así que yo empecé a orar y a ayunar y a pelear en contra de esa depresión. Pero por más que trataba, esa opresión y esa depresión no se iba. Y él dice que varios días después de estar ayunando, tuvo que ir al correo a buscar un paquete que le había llegado. Y cuando fue al correo, vio una ancianita que estaba batallando con una caja muy grande que casi no podía con ella, y él fue a ayudarla. Y en el momento que él fue a ayudarla, cambió su enfoque de su problema y su necesidad a la necesidad de otra persona. Y él dice que luego de ayudarla, él sintió que algo se desprendió de él y él fue libre de esa depresión, simplemente porque estuvo dispuesto a servir a otros. Así que en esta noche, yo solamente quiero recordarles que las oportunidades de servir están en todas partes. En nuestra propia casa, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en nuestro vecindario. Hay oportunidades a nuestro alrededor para servir. Nosotros simplemente tenemos que estar atentos y dispuestos a ser siervos, porque el más grande en el reino de Dios es el que está dispuesto a humillarse y servir a otros. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a pedir al Señor que nos dé un corazón para servir, y que podamos quitar el enfoque de nosotros y nuestras necesidades, y podamos ver que alrededor de nosotros hay gente con necesidades quizás aún más grandes que las nuestras, y Dios nos los ha puesto en el camino para que nosotros les sirvamos. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos ante ti reconociendo que somos tus hijos, somos tu iglesia, y estamos, Señor, consagrados a ti en ayuno y oración, buscando tu rostro, buscando tu presencia, queriendo, Dios mío, ser la iglesia que tú nos has llamado a ser. Y en esta noche, Padre Santo, queremos pedirte un corazón para servir. Queremos ser como Jesús, Señor, como dice en Filipenses 2, versículo 5 en adelante, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Padre, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que nosotros podamos seguir ese ejemplo, Padre, y podamos humillarnos en servir a otros, entendiendo, Jehová, que cuando servimos a otros nos estamos pareciendo a Jesús. Pone en nosotros ese sentir, derrama ese amor y esa compasión
en nuestro corazón, Espíritu Santo, para que podamos ser sensibles a la necesidad que está a nuestro alrededor, que no seamos indiferentes, que no estemos endurecidos, Señor, entendiendo que tú nos has puesto en lugares estratégicos para servir a otros representándote a ti. Padre, en esta noche, en este día 12 de nuestro ayuno, te pedimos que nos des un corazón para servir, que podamos ser, Señor, tus representantes en esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, iglesia, les amamos. Continuemos adelante, que ya estamos más cerca de la meta final. Dios les bendiga a todos.